Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos. En este día queremos el tiempo que nosotros queremos dar para recibir, o más bien poner a la disposición del Señor para que nos hable. Sabemos la necesidad que existe de recibir de Él lo que es de Él, porque nadie puede hablar por Él, porque Él se manifiesta a través de su palabra, y cuando Él nos quiere hacer saber las cosas, utilizará los medios que Él quiera usar. Así que vamos a abrir las escrituras en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 14 y verso número 1. Primer libro de Samuel 14 y verso 1. Dice la palabra del Señor. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte de Micmas y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su padre, a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos enfrentaremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel.
Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos, porque esta palabra, Señor, nos ayudará, Señor, a entender las cosas, Padre, que nosotros tenemos que enfrentar y cómo hacerlo. Gracias por tu bendición, Señor. Bendice esta palabra. Señor, haz que en nosotros sea entendible y que podamos y queramos, Señor, hacerla, Padre, ponerla por obra. Gracias, Señor, te damos. Señor, queremos también poner las peticiones, Señor, de tu pueblo, Señor, y de aquellos que tu pueblo ama, Señor, que son puestas, Señor, ante ti, Señor. Bendice la vida de Patricia Villegas, Señor, por quien se pide por salvación y liberación, así como Carmen Martínez, Señor, que le ha sanado, Padre, le ha sanado y hay un agradecimiento, pero siempre, Padre, hay una petición de ayuda, Señor, de petición de acompañamiento, Señor. Gracias por su vida, Señor. También queremos orar, Padre, por Imelda Nuila, Señor. Señor, gracias por su vida. Seguimos pidiendo por su salud, Señor, por su recuperación. Gracias. Te damos. También, Señor, estamos siempre orando por Sara Lilian de Varía, Señor, que le ayudes en su recuperación, Señor, en ese tratamiento. Señor, te suplicamos que su cuerpo pueda soportar, Señor, el tratamiento. Que, Señor, esa fuerza, esa valentía no falten en su vida. Gracias, Señor. También oramos por nuestra hermana Violeta Molina para que completes en ella, Señor, la obra que has iniciado, Señor, en su salud. Padre, conforme a tu propósito y a tu plan, Señor, que pueda salir adelante, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. También te pedimos por Atilio Córdoba, Señor, que tengas misericordia, Padre, de su vida. Siempre, Señor, oramos por su familia, Señor. Tengas misericordia, Padre, y que le des paz. Gracias, Padre, por Ana Paula Parada Cruz, Señor. Se sigue pidiendo por su salud, Señor. Ten misericordia, Padre, de su vida. Señor, gracias. Gracias, Padre. Ten misericordia, Señor, de su vida. También, Señor, te suplicamos por aquellos que están suplicando, Señor, por una oportunidad, Señor, por un nuevo empleo, por una nueva fuente de ingresos. Señor, sabemos de que tú tomas muy en cuenta, Señor, esas peticiones. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, y a buscar, Señor, el camino, aceptar el camino, perdón, Señor, aceptar el camino que tú pongas, Señor, delante de nosotros. Señor, seguimos orando por Adrianita, Señor, Lucía Ramírez. Tengas misericordia, Señor, de esta niña y de su familia, Señor. Que hay una esperanza, Señor, de que puedas seguir adelante, Padre, y salir de esa enfermedad, Padre, tan difícil, Señor. Gracias te damos, Señor, por aquellos que se están recuperando, Señor, de diferentes maneras, de diferentes formas. Señor Jorge Ramírez, gracias, Padre, por su vida. Y, Señor, ten misericordia por aquellos que están emprendiendo, Padre. Sí, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora y te suplicamos por esta palabra, Señor, que ha sido leída, Padre, pero que queremos, Señor,
entender lo que tú quieres también a través de ella, darnos a conocer, Padre, en nosotros. Te bendecimos a esta hora, Señor, y te pedimos por aquellos que están lejos de nuestras casas, fuera de este país, Señor, y que los amamos, Señor, los extrañamos. Padre, por aquellos que están haciendo una obra ministerial, te suplicamos, Señor, por Eduardo Rodríguez, hijo, Señor, que tengas misericordia, Padre, en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque ahí lleva, Señor, a nuestro corazón tu guianza, Señor, y nos hace ver, Padre, el paso siguiente que debemos de dar. Gracias, Padre. Bendecimos Misión Cristiana Judá, Señor, en Antiguo Cucatlán, nuestro pastor general, Eduardo Rodríguez Mateus, Señor, que nos ayudes, que le ayudes en todo, Padre, que les ayudes a cada familia, Señor, de ese ministerio, a cada servidor, Señor, a cada líder, a todos aquellos que son ayudas, Padre, en el ministerio, y los que también administran y también los que dan, Señor, y los que aportan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es Transitando con valentía y fe. Transitando. Esa es la clave de este mensaje, hermano, esta palabra. Las transiciones, ¿verdad? Las transiciones en la vida. Las transiciones en la vida son necesarias. ¿Por qué? Porque muchas cosas no se dan de un momento a otro. Muchas cosas, hermanos, el cambio de una posición a otra sin un movimiento o un intermedio, no siempre sucede así, ¿verdad? No es un cambio inmediato, sino que hay una transición muchas veces. Y esto, en algunas situaciones son voluntarias, nosotros nos sometemos a esa transición y otras veces somos metidos, ¿verdad?, a esa transición. En estos tiempos, en este año quizás, ¿verdad?, podemos verlo, podemos ver muchas transiciones, ¿verdad? Muchas personas quizás han entrado o hemos entrado en diferentes etapas, transiciones muchas veces obligatorias, cosas que no estaban en el plan, cosas que vinieron a salirse de un plan, ¿verdad? O simplemente cosas nuevas. Por lo tanto, eh, podemos ver un cambio, digamos, en lo externo que requiere transición, así como también muchas veces hay transiciones espirituales, ¿verdad? A veces las transiciones espirituales no necesariamente son de su vida, ¿verdad? Es decir, que voy a lo mejor y yo quiero ir de este punto A al otro punto B y el punto B está más arriba y el camino que voy a agarrar es para arriba. A veces esa transición es una bajada y después es una subida. Es decir, hay situaciones que son complicadas, hay situaciones que no son fáciles de determinar, pero que ya estamos ahí. En muchas de esas no podemos retroceder. Sabemos en nuestro interior que tenemos que seguir. Por eso las transiciones no deben alargarse más de lo que debe, ¿verdad? Porque entonces comenzamos a desesperar. Si no, acuérdese que, bueno, nuestra vida es una transición, ¿verdad? Nuestra vida espiritual es una transición. Nos movemos como fuimos sacados de Egipto hacia una tierra de abundancia, ¿verdad? Entonces, en ese proceso es un proceso duro porque muchas veces el, 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 el desierto que tuvo que haber sido de pocos meses, quizás se nos puede alargar, ¿verdad? 40 años, ¿verdad? Entonces, esto es porque la transición no se pudo, no se entendió, no se pudo ver, ¿verdad? El punto B, sino que nos quedamos en el intermedio, ¿verdad? Y creemos que eso o para ahí nos está llevando el Señor. Una transición no es el lugar definitivo. Una situación difícil no es
el lugar definitivo, vendrán otros días, días que serán mejores, días que tendrán, si seguimos al Señor, tendrán otra paz, ¿verdad? Tendrán paz, tendrán otra situación que cambia. Por lo tanto, no debemos de alargar las transiciones más de lo que se debe. Y aquí vemos el caso de Jonatán, que decide hacer una transición difícil y arriesgada, que requería de valentía y fe para llegar a tener una victoria en el Señor. Esto nos muestra otra forma de transitar, vea, que, 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 que es, que es voluntaria, que yo la promuevo. Entonces, y aquí podemos ver en esta porción algunas claves para tener éxito en esa transición. Así que yo sé que quizás algunos dirán, no, hermano, yo ya estoy del otro lado, ya pasé el Jordán y ya no tengo nada que ver. Es posible, pero siempre hay movimientos. Siempre el Señor nos está moviendo hacia algo, nos quiere mover hacia algo mejor. Y esa transición es el punto que quizás muchas veces nosotros eh, no reflexionamos en él. Entonces, cuando leemos, después de haber leído la porción que leímos, vemos que hay un primer punto que es la decisión, ¿vea? La decisión de pasar, la decisión de pasar. Porque dice el verso 1, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que, que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está del otro lado. Y no lo hizo saber a su padre. Entonces, ven y pasemos, nos habla de que aquí hay un deseo, un deseo de mover su realidad hasta donde el Señor les permitiera hacerlo. Si usted se fija, no es un deseo propio, sino que tiene un límite, está marcado por lo que el Señor le deja hacer. Es decir, es voluntaria en el sentido de que el Señor no le estaba diciendo, anda, apúrate, hacerlo, ¿verdad? Como nosotros a veces nos toca, ¿verdad? Sino que Él voluntariamente quería hacer agradar a Dios y hacer la obra de Dios. Por lo tanto, este, hacer esto que Él quería hacer de pelear contra el enemigo, hasta donde estaban los filisteos, en una posición más alta. Entonces nos damos cuenta de que necesitamos fe, necesitamos valentía, necesitamos oración o que también otros oren por nosotros, ¿verdad? Como Pablo les pedía muchas veces en sus epístolas a los hermanos, oren por mí, vea, porque tengo planeado hacer esto. O sea, oren por mí era porque él sabía que enfrentaba situaciones que eran superiores a él, que requerían que hubiese otro tipo de apoyo, ¿verdad? De otras personas. Ven y pasemos significa entonces una decisión de ir de un punto a otro, pasar de un punto donde estaban en lo bajo a un punto superior. ¿Ve? Entonces, se oye bien fácil, como muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esto y lo decimos con una facilidad que el que ya pasó por ahí dice, no sabe lo que está diciendo, ¿sí? No sabe a lo que se está, a lo que se tiene que someter o la disciplina que debe llevar. No sabe que cuando transite habrán situaciones que quizás todavía ni siquiera se imagina. Entonces, eh, ¿cuántos de nosotros sabemos que necesitamos pasar a ese otro punto, pero no queremos pasar? Y esto nos habla de la comodidad, ¿verdad? Que como cristianos muchas veces nosotros tenemos. La comodidad que podemos tener personalmente
la comodidad que también como familia muchas veces tenemos, ¿verdad? Porque hay que decirlo, es una comodidad a la cual no se quiere renunciar, la comodidad que muchas veces ministerialmente también tenemos, donde no queremos movernos y decimos, no, hombre, sí estamos bien, ¿verdad? Pero realmente el Señor sabe lo que inquieta, cómo inquieta el corazón. Por eso muchos de nosotros sabemos que necesitamos hacer algunas cosas, pe- pero también a veces el Señor nos tiene que ayudar a decidirnos para pasar. De alguna manera, como decíamos la vez anterior, el Señor nos puede empujar, ¿verdad? Empujar nuestra fe. Entonces, eh, otros no fueron tomados en cuenta para esta decisión, para esta valentía. Dice el verso 2 que Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, ¿verdad? Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. Entonces, eh, la necesidad que Jonatán tuvo, el impulso de pasar hasta otro lugar, eh, no lo deja analizar, ¿verdad? Como, por ejemplo, de comunicarle a su padre de su decisión, ni de comunicarle a los sacerdotes al sacerdote para decirle consultemos al Señor, sino que él hizo eh, una decisión, ¿verdad? Una decisión de ir y solo considera a su escudero, y muchas decisiones a veces son así, nos competen a nosotros de manera individual, porque la fe y la valentía era individual, ¿verdad? Si lo comparte con otro, que otro dice, no hombre, no, no hombre, si ellos están en alto, ellos mira, te agarran así para abajo bien fácil. ¿Me entiendes? Hay cosas que no son, que son más bien personales. Y aquí esta es una de ellas. El rey Saúl se encontraba debajo de un granado. Se supone que en ese tiempo no tenían armas suficientes. Ellos, el rey, el hijo del rey, Jonatán, pues obviamente tenían armas. Y aquí lo mencionan, pero no todos tenían armas. O eran deficientes. No tenían ahí herreros. Entonces, eh, los sacerdotes no estaba ahí el sacerdote, ¿verdad? Si nosotros vemos, no estaba la autoridad, no estaba el que podía bendecirlo, ¿verdad? Sino que más bien eh, solo tenía el deseo de hacerlo y prácticamente no los tomó en cuenta. Y esto, una decisión de transitar, vea, que a veces no es fácil. Vea, alguien puede decir, por ejemplo, yo voy a emprender y voy a poner un negocio. Así, pero para que ese negocio se vuelva bendición y victoria, hay un proceso, vea, que se tiene que pasar. Entonces, la primera es la decisión, vea. La decisión importante era que lo limitó al Señor, vea. El Señor era el que no era una decisión sola, solitaria, ¿verdad? Tomaba en cuenta a Dios. Entonces la transición, eh, eh, si lo vemos en términos, digamos, físicos, el verso 4 describe un poco esto. Y dice que, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Entonces, Voces con B grande, ¿verdad? Voces significa brillante, significa blanquear o blanco. Y Sene, que significa espinos o que espina, que puya. Entonces,
eh, o sea, si nosotros vemos la transición, era, significaba un equilibrio, ¿verdad? Significaba pasar en medio de esos dos. Era físicamente dos peñascos donde el camino de transición se mueve, ¿verdad? O sea, el camino de transición es bien importante, porque si usted se recuerda, la mayoría fueron espinados en el desierto. La mayoría, la generación que salió, no entró, a excepción de Caleb, ¿verdad? Y Josué. Pero ya la otra generación entró. Entonces quiere decir de que muchos fueron espinados, fueron traspasados. La transición, por lo tanto, nos puede, nos puede descalificar. Una transición mala, una mala transición nos puede descalificar. Como poner un negocio, ¿verdad? Que alguien hace números alegres, ¿verdad? Y dice, ah, no, aquí voy a vender tanto, y ya hizo el negocio, hasta ya tiene el dinero en el banco, pero solo en su mente. Pero hasta contrata personal y dice, les voy a pagar bien porque yo quiero pagarles bien. Pero el que no sabe, ¿verdad? Hace eso, pero el que ya conoce, a lo mejor lo va a hacer de otra manera. Entonces, primero lo primero, dice el que sabe, ¿verdad? Primero son las ventas, le dice, ¿verdad? Y con las ventas todo puede sucederle, pero si no tenés ventas, ¿verdad? Quién sabe, quizás no vas a llegar donde necesitabas, donde querías llegar. Entonces, muchas cosas hacen en la transición, debemos de verlas, ¿verdad? Que siempre van a estar el lado que nos blanquea, el lado que nos ilumina, ¿verdad? Y el lado que nos espina. Entonces, hay que pasar por ahí. Hay cosas que nos van a afectar, hay cosas que no nos gustan en esa transición, hay cosas que no estamos acostumbrados porque son nuevas. Estos tenían que ir agarrados ahí, ¿verdad? Caminando con las manos, ¿verdad? Porque eran lugares feos, lugares peligrosos. Y estos peñascos en un lugar donde los que estaban arriba, los filisteos, se sentían seguros inclusive. Así se tiene que pasar, digamos, una transición sabiendo que hay dificultades, ¿no? Hay dificultades, sabiendo que la transición es incierta de alguna manera. No sabemos cómo van a salir las cosas. No hay una certeza. Y me gusta esta porción porque aquí, si usted se fija, Jonatán, el Señor no le dijo, ve y tómalo, ¿va? Sino que él tiene el deseo y le dice al Señor, bueno, una señal, y entonces, eh, pero yo quiero hacerlo. Y era algo que no era para su beneficio, era para engrandecer el nombre del Señor. Y eso es importante también. Entonces, eh, eh, quizás, ¿cómo podremos pasar? No sabemos, siempre habrán riesgos, eso es lo que quiere decir. Si lo hacemos como Israel, ¿verdad? Eh, Sin someterse a Dios es imposible. Si, si cumplimos con todas las cosas, a lo mejor vamos a pasar, o como le dijo el Señor, no, 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 Edom no lo vayan a tocar, ¿verdad? Porque no les es permitido. ¿Sí? Déjennos pasar, ¿verdad? No vamos a tocar nada. Es decir, hay ciertas reglas, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Pero es necesario pasar. Nosotros queremos pasar, o tendríamos que tener en mente pasar lo antes posible. Por eso la decisión eh, 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 de la media tribu de Manasés, ¿verdad? Y de Rubén era un poco desalentadora, ¿verdad? Porque no habían pasado el Jordán y dijeron, aquí me quedo, ¿verdad? Estas tierras están bonitas. Y se quedaron en la transición, ¿verdad? Y después tuvieron problemas. Si usted lee, se da cuenta de que eh, ya los del otro lado del Jordán estaban dudando de ellos después. Al principio, que si los iban a acompañar, iban a ser capaces de ir a la guerra con ellos y luego volverse. Y después, eh,
el hecho de que quizás ya no van a seguir a Dios y ellos se van a quedar del otro lado, ¿va? Entonces, eso habla de lo que el peligro en esa transición cuando es larga. Entonces, hay una razón para arriesgar, ¿ya? Eh, eh, digamos, en una transición. Nuestra transición es porque vamos hacia algo mejor. Entonces, hay una razón para arriesgar. Dice el verso 6 que dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. O sea, una de las cosas que son claras en la fe es eh, que la fe no es ciega en todo, ¿verdad? Sino que tiene un fundamento que es de confianza. Y aquí vemos algunas razones. Primero, porque vamos por los enemigos, ¿verdad? La razón por la cual vamos por los enemigos. Y para vencer hay que ir, ¿verdad? Porque queremos vencer, vamos por los enemigos. Y tener la bendición, la salvación del Señor. Y esto, dice Jonatán, ¿verdad? Lo puede hacer el Señor con muchos o con pocos. Estaba de alguna manera quitando la presión de él, ¿vea? O sea, el Señor la puede dar la victoria aunque yo vaya, ¿verdad? Es decir, no soy yo el que, aún siendo el estorbo yo, el Señor puede hacerla. Se quita la presión a sí mismo. Está diciendo el paje de armas, el Señor es el que puede hacer las cosas, ¿verdad? Con pocos o con muchos, Él puede dar la victoria. Entonces, muchas veces cuando no se tiene fundamento, eh, la fe se vuelve difícil porque no hay de dónde agarrarse, ¿verdad? Eh, eh, no hay de dónde agarrarse y no hablo tanto del Señor como cuando alguien eh, dice, ¿verdad? "Ah, yo me agarro de su mano, va". Pero, ¿qué significa de su mano? Pues porque agarrarse de su mano, ¿qué es, vea? Porque físicamente no es. Me agarro de su mano, ¿en qué? O sea, hay un fundamento, debe haber algo de cual nos agarramos. O sea, me agarro de su mano de confianza, yo creo que Él me va a sacar adelante. Esa es otra cosa. Pero, o también otro dice, no, el Señor me va a cargar, vea. Él me va a cargar para llevarme. Todavía más cómodo, me va a llevar ahí cargando. Este, pero también, pero creo que lo más importante es que nosotros tengamos un fundamento, o sea, o de qué agarrarse, pero en cuanto a sus promesas y verdades que nos permiten afianzar, agarrar, digamos, crecer una confianza y que eso nos va a servir para recordarlo en momentos de debilidad. ¿Verdad? Si yo estoy en algo y de repente recibí la promesa de que iba a salir adelante, entonces eso es agarrarme de una promesa. ¿Va? Esa palabra que el Señor me dio me sirve para afianzarla. ¿Sí? Sí, o sea, si mi papá me dijo, te voy a ayudar, no te preocupes, yo digo, "Bueno, el papá me dijo que me iba a ayudar". Entonces, tiene una confianza, ¿va? Que si es humana es limitada, pero si es de Dios, es ilimitada, no tiene fin, ¿verdad? Entonces, eso hace la razón para arriesgarse, ¿verdad? En esa transición a la que Jonatán entraba, era precisamente en que confiaba que el Señor estaba con él, que tenía una fe, un fundamento en esa fe. Y es que, bueno, el Señor hace
puede hacer las cosas con pocos o con muchos, ¿verdad? O sea, es una realidad. El Señor puede multiplicar fuerzas cuando no las hay, ¿verdad? Y usted dice, pero a mí me enseñaron en matemáticas que si multiplico un número por cero es igual a cero. Entonces, pero aquí dice que no, que se va a multiplicar, aunque no tenga fuerza. Entonces dice, no, bueno, ¿cómo es eso? Es que es contra naturaleza, es sobrenatural. Y, y la transición, si bien es cierto, es una decisión personal, pero necesita apoyo, ¿verdad? Porque dice el verso 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y dice el verso 7, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Wow. Es cierto, él era el paje de armas, el que estaba obligado a ir con él, pero, pero qué bueno es que aunque se sepa que hay una obligación, ¿verdad? Decir, no, hombre, yo estoy aquí, yo estoy contigo, lo que tú digas, ¿verdad? Lo que tú digas, eso voy a hacer. Eso le está diciendo el paje. O sea, la transición es algo difícil eh, y es un tiempo en la transición donde todavía hay una posibilidad de volverse atrás. Hablo en arrepentirse en lo humano, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel decía, nombremos un capitán y que nos lleve de regreso a Egipto. ¿Va? O sea, está esa posibilidad porque como ya avanzaste, ya sabes por dónde regresar. Entonces, eso, eso le pone un peso, digamos, a la transición, porque ¿a cuántos se les acaba la fe, verdad? Se les acaba la gasolina, se les acaba la fuerza y les entra un vacío, entra un temor, entra una duda y entonces se comienza a retroceder aún sin darse cuenta. Y ahí se falla el Señor, a los demás quizás y a sí mismo, ¿verdad? Porque al final uno mismo se siente mal cuando retrocede. El vacío es algo que realmente es como cuando usted va para arriba y se acaba, ¿verdad? La fuerza. Y entonces usted siente que entró en un vacío. Al ratito usted se da cuenta que el vehículo va para atrás, porque era su vida. Entonces ya ahí se da cuenta que va para atrás. Pero cuando entra en ese vacío, esa sensación, ¿verdad? De qué hacer, de cómo seguir. Por eso, qué importante era eh, eh, que esas palabras, vea, haz todo lo que has sentido en tu corazón hacer, porque yo estoy contigo, no te voy a dejar. Lo incondicional del apoyo, qué bendición, vea. Qué bendición es escuchar a los hermanos y las hermanas que le puedan decir al pastor, no se preocupe, hermano, aquí estamos nosotros. Y usted dice, wow, qué bendición. ¿Verdad? Es decir, eso es facilitar, digamos, una transición. ¿Verdad? Una transición, porque igual nosotros como ministerio estamos en transición. Podemos sentirlo, podemos verlo. Por eso eh, 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 tenemos que poner todo de nuestra parte, ¿verdad? Porque algunos nos quedamos en la posición A y no queremos ir a la posición B, porque no queremos transitar, ¿verdad? Porque transitar me obliga, transitar me hace caminar así como estamos leyendo aquí, Jonatán, en una subida, donde ya al final iba gateando, ¿verdad? Con las manos iba agarrándose. Entonces algunos no queremos, decimos, no, me sí estoy bien,
Vea, si yo hago algo, no, sí, hermano, yo así como así lo hago yo y así está bien. Y le dice, no, hermano, mire, hagamos así, hombre, limpiemos así, mire, o hagamos esto otro de esta manera, o toquemos así, hermano, cante de esta manera, toque de esta manera. Pero realmente ya no queremos entrar en transición porque es más seguro no moverme. Entonces, esto es una lección, porque aún el que va de ayuda estaba con, con una palabra incondicional, palabras de fortaleza, palabras de apoyo, ¿verdad? Como que los hijos apoyan a sus padres, ¿verdad? Sí, es decir, son simples palabras, pueden pensar, pero ¿cómo ayudan? Entonces, eso nos lleva a ver que realmente después de decidir, ¿verdad? Pasar, entrar a la transición, llegan a la transición, pero es importante ver cómo se sale de esa transición. Y eso lo menciona realmente el, en el, para salir de una transición, eh, había un plan, vea, un plan que estaba condicionado al Señor, pero era un plan donde dice el verso 8, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren, subid, si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Entonces, aquí vemos primero que había un plan de salida, un plan de finalización de la transición, ¿vea? Y usted se ve, ya estoy tratando sin ir a las citas, pero usted las conoce, y eso le trae una memoria, ¿verdad? La preparación, ¿verdad? Aquí Jonatán solo le dijo al paje de armas lo que iban a hacer, lo comunicó. Eso mismo fue lo que Moisés trató de hacer, ¿vea? Agarró a los 12 príncipes y los mandó a la tierra prometida para que ellos vieran y dijeran, wow, la tierra prometida, aquí quiero estar. Ya veo yo aquí con mi rancho, vea, mis vacas, mis ovejas, y aquí bien galán, vea, aquí voy a, ¿me entiende? Querían motivarlos para que cuando entraran tuvieran un plan de decir, yo, eh, esto se va a terminar y yo, o sea, eh, el plan podía estar claro para Moisés, pero tenía que transmitir el deseo, ¿vea? De salir de la transición, de salir del desierto. Y por eso con esa motivación llegaría el plan. Aquellos, en lugar de enamorarse de la tierra prometida, solo dos, ¿verdad? Caleb y Josué, pero de ahí los otros 10 llegaron hablando mal, hablaron de temor, hablaron de que estaban los gigantes y que ellos se miraban y les parecían a ellos como langostas, ¿verdad? Como que les habían pasado una encuesta, ni siquiera los habían visto, pero ellos ya sabían lo que los otros pensaban. Entonces, no les importó la muestra que llevaron, ¿verdad? Del fruto de la vid, no vieron lo demás. Así, nosotros también debemos de saber de que eh, realmente la salida de la transición es necesaria porque no se podían quedar ahí para siempre. No se iban a encuevar ahí como dijeron aquellos, sino que tenían que salir. Y eso es lo que plantea Jonatán. Una salida que es atrevida, una salida que es arriesgada hasta cierto punto, muy arriesgada. Y eso pasa algunas veces donde cuando la transición no es fácil.
¿verdad? Porque casi ninguna de estas transiciones es fácil, ¿sí? Un proceso de sanidad a veces no es de un día para otro, ¿verdad? Entonces, nos debilitamos, eh, no solo físicamente, a veces también anímicamente, y eso nos puede afectar, ¿verdad? Pero es necesario pensar en que vamos a salir, ¿sí? Pensar en que un día vamos a tener todo una realidad diferente, pero muchas veces no queremos pensar en que vamos a salir. Pensamos solo en el momento que estamos atravesando. Entonces, es una decisión, la salida, ¿verdad? No es fácil porque hay una decisión de fe y para salir y tener un buen desenlace, se requiere que el Señor, se requería pues que el Señor les ayudara. Entonces Israel, sin obediencia y sin fe, no creyó en el Señor y pasaron 40 años en el desierto. Entonces, no se nos debe de pasar la transición. La transición a veces se hace más larga que la otra parte, ¿verdad? Entonces, no podemos pasar toda la vida en transición, hermano. No debemos pasar toda la vida. Toda la vida no podemos pasar. Tiene que llegar un momento en que hayan otro tipo de frutos en nosotros. Entonces, dependían de la voluntad del Señor, porque mostrarse y esperar la reacción, ¿verdad? Y dependiendo de la reacción, así van a actuar. Eh, Así también nosotros debemos entender que el enemigo va a reaccionar y nosotros debemos de tener un plan, ¿verdad? O vamos o ellos vienen. Pero la fe hace enfrentar al enemigo. La fe no nos hace huir, no, la fe está unida a la valentía, ¿verdad? Porque la fe nos vuelve valientes, no la valentía del mundo, sino la valentía de Dios, que muchas veces es, es comienza con enfrentar, ¿verdad? Y lo demás lo hace el Señor. Entonces, esperaban la respuesta del enemigo y de acuerdo con eso iban a atacar. Y era entonces que el Señor, vemos que el plan dependía del Señor, porque podían ellos también regresarse, a decir, bueno, quiere decir que no quiere que, ¿verdad? No nos lo va a entregar, nos está guardando. Porque aquí entran muchas cosas, ¿verdad? A veces el que es miedoso se escuda en la prudencia y dice, hay que ser prudente, hermano. No, hay que ser prudente, lo dice porque es miedoso, ¿verdad? Porque la prudencia no debe venir del miedo, ¿verdad? La prudencia no llega del miedo. La prudencia usted dice, bueno, ¿hasta dónde? Lo planifica y usted dice hasta dónde. Pero si usted nunca hace nada y nunca entra en transición porque tiene miedo, entonces no va a pasar, nunca va a salir del punto A, nunca va a llegar al punto B. Entonces, vemos que en esto alcanzan la victoria. ¿Por qué? Porque ellos esperaron la señal, vea. Dice que se mostraron, el verso 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Esa fue la primera señal, la respuesta. Mire la respuesta, ¿verdad? La respuesta del enemigo no solo fue sube, ¿verdad? Como señal, bueno, subimos y ya el Señor los entregó, sino que sube, pero los menosprecia. Hay aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido, como quien dice, si estos son débiles, hombre, si estos ni, ¿verdad?
apenas pueden tirar una piedra. Entonces, realmente así muchas veces eh, te pueden menospreciar, pero el Señor ya los entregó, ¿me entiendes? Ya entregó a ese enemigo que te ha venido dañando. Entonces, por eso a veces nos pareciera que llevamos todas las de perder y te menosprecian, ¿verdad? Se oye cosas increíbles. A mí no se me olvida que una vez alguien me dijo, y vos vas a hacer este trabajo, me dijo, pero tú no estás calificado, tú no tienes experiencia ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni del otro. Wow, dije yo, por supuesto que la tiene, ¿verdad? Pero si el Señor me ha dado este puesto, voy a salir adelante, dije, punto, ¿va? Mire, ni me molesté, así está bien, le dije. ¿Verdad? O sea, porque yo dije, bueno, así es su opinión, vea. Pero qué bueno, dije yo, porque hoy ya sé que realmente para ellos no tengo ninguna capacidad, vea. Pero, Señor, tú puedes dar la capacidad, vea. Y así fue, vea. Y así fue. Y después uno ve cosas que uno dice, Señor, que no podemos menospreciar, vea, porque se siente feo. Pero eso no va a impedir de que se siga el plan. Va a decir, pues sí, vea, no sirvo para esto, voy a renunciar. Eso quiere el enemigo, vea, que renuncies a lo que el Señor te ha mandado a hacer. Pero no podemos hacerlo. Por eso la señal se cumple, ¿verdad? La señal se cumple, pero hay una palabra que los quiere desanimar, ¿verdad? En la transición es así. Se va a cumplir lo que el Señor quiere, pero va a haber una palabra que te va a querer desanimar para que no sigas. Y te, pues hasta aquí llego, aquí me quedo. Eso aquí me quedo, para mí es una frase derrotista, porque alguien dice, y mira, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no seguiste eso? No, ya dije, hasta aquí nomás voy a llegar. Uno dice, wow, ¿por qué, vea? ¿Sí? Golpea la tierra, ¿verdad? Con la, con el arma, con la flecha. Pero bueno, sacó, sacó, puso el arma, pero solo le dio la flecha, pero solo le dio 3 veces. Pero si le hubieras dado 5 o 6, te los hubieras acabado. Entonces muchas cosas así quedan a medias. Tenemos que terminar las cosas porque no podemos dejarlas a medias. Yo sé que muchas veces aparentemente no hay recompensa en terminar las cosas bien, pero esa recompensa es la del Señor, no la del hombre. ¿Vea? Por eso tenemos que terminarlas bien, completas. Por eso se cumple la señal y ellos, dice el verso 13, quiero terminar con esto. Y subió Jonatán trepando con sus armas, con sus manos, perdón, y sus pies. Repito, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba. Y esta fue, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. Como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Entonces vemos que en un espacio pequeño vencieron a 20 enemigos. ¿Verdad? Entonces 20 hombres entre dos, ¿verdad? A 10. Entonces, pues sí, es que el enemigo puede hacer que valgas por 10, ¿verdad? El enemigo puede pensar de que no lo vas a poder, pero el enemigo te va a hacer que venzas a esos 10. Es decir, Él nos va a dar la oportunidad que al enfrentarnos y nos salgan un montón, ¿verdad? Nos está dando la oportunidad que Dios se glorifique y que sean 10 enemigos a los que se eliminen. Por eso comenzaron a vencer y no dudan que habían sido entregados a ellos de parte del Señor. Entonces,
Solo comenzaron a actuar. Pero no era fácil la batalla, pero eran ayudados por el Señor. Así nosotros también somos ayudados cuando hacemos su voluntad. La transición haciendo su voluntad, ¿verdad? es, es, es más fácil, pero se requiere fe, ¿verdad? Porque la fe compromete a Dios. Mi fe, tu fe compromete al Señor. Si tú crees, el Señor se ve comprometido a hacer eso en lo que has creído. Por eso, que el Señor nos ayude, porque debemos de pensar que el enemigo piensa que tú estás escondido. Estos hebreos que vienen, que se quedan ahí escondidos en las cuevas, por eso les dice, vengan, les voy a mostrar algo. ¿Sí? ¿Sí? Pero realmente, por eso es que realmente a veces eh, eh, quizás eh, les vamos a hacer saber algo, dice el enemigo, tuve, pero aquellos iban todavía en la transición y sabían que iban a salir de esa transición a la victoria. No estaban siendo engañados, ¿verdad? El enemigo no te engaña, no te puede engañar. Si seguimos al Señor, si somos fieles, no nos engañará, ¿verdad? Porque ellos no estaban siendo engañados. El enemigo estaba haciendo, cayendo en la trampa. Por eso eh, eh, ellos sabían que la victoria le iba a dar el Señor y la señal se cumplió y la bendición llegó, la victoria se dio, esa llegó allí, 20 fueron eliminados. Por eso nosotros podemos decir de que hay transiciones en la vida, transiciones que son como esta cuesta arriba, transiciones que requieren mucha fe, de mucha fe. Toda transición debe ser primeramente identificada, ¿sí? Debemos saber que estamos en una transición, que no nos podemos quedar ahí. Jonatán no se podía meter a la cueva, aquí vamos a vivir, ¿vea? Porque pues sí, aquí estamos, ¿vea? Eh, obedeciendo a Dios, pero aquí me voy a quedar. Ya no estoy allá donde estaba antes, pero aquí me voy a quedar. No, no se puede. Tenemos que concluir, tenemos que cerrar, tenemos que saber de que esa decisión que hicimos de pasar a la transición nos va a servir, porque la transición, si nosotros sabemos, vamos a ir entre lo que es luz, ¿verdad? Y lo que es espinos. Entonces, ahí nos vamos a mover. No hay seguridad, hay peligro, pero realmente el Señor nos va a ayudar. Y la razón que tenemos nosotros es que podemos arriesgar, podemos arriesgarnos porque tenemos un fundamento. Jonatán decía que no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Ese era el principio, ¿verdad? Y realmente encontró el apoyo de un paje de armas que lo hizo sentir bien como para seguir adelante, ¿verdad? Porque si hubiera sido otro, no, mira, nos pueden matar y no le has avisado a tu papá, aunque sea un WhatsApp, mandarle, vea, no vaya a ser. Y pidamos, ¿me entiende? Hubieran comenzado a esperar muchas cosas quizás, pero tenían fe y valentía. Por eso planifican que para salir de esa transición necesitaban un plan y dependía de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque realmente eh, pusieron una señal, pusieron una señal y esa señal les permitió
terminar ese tiempo de transición y eso los hizo terminar con bendición, venciendo al enemigo. Nosotros tenemos enemigos que nos quieren descalificar, aun cuando ya hiciste la transición y en tiempo, fíjese, en tiempo ya era menor, ¿verdad? En tiempo era menos esa parte que lo que habían hecho antes y el esfuerzo, porque ahí el Señor se iba a manifestar de otra manera, pero el enemigo quiere desanimarnos, quiere decir, estos pobrecitos, ¿verdad? Y que el menosprecio nos haga ver hacia adentro y no hacia afuera en lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere hacer algo en nuestra vida, pues lo va a hacer. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida, lo va a hacer. Pero nosotros debemos disponernos y, y tener la fe y valentía que se necesita para transitar. Una vez estamos allí, sabemos que nos moveremos, sabemos que iremos quizás a cuestas y que habrán cosas que iluminan y otras que espinan, pero vamos a pasar en medio. Pasaremos ahí donde necesitamos pasar. Y eso nos dará al final la victoria, porque habrá señal de parte de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Yo quiero orar, Padre, a esta hora, por aquellos que quizás no se habían percatado que han entrado en una transición, aquellos que quizás están preocupados porque van a transitar y no saben cómo, pero el Señor te da a esta hora la paz, la tranquilidad. Ten fe porque el Señor te está mandando, porque el Señor quiere que salga bien, porque el Señor quiere que le obedezcas. Y esa será tu victoria. Eso te llevará a transitar. Y no todo será fácil, habrán espinas, por rato nos descuidamos y nos espinan, pero también habrá luz, habrá aquello que nos blanquea, que nos mejora, que nos cambia, porque llegará el momento en que podremos nosotros salir de la transición a la bendición que el Señor quiere dar. No te quedarás en la transición para siempre. No todo el tiempo vas a estar probando. Llegará el momento en que es de cosecha, de frutos. Por eso, Señor, ayúdanos, porque muchos quizás ahí quieren quedarse en la transición, otros ni siquiera quieren salir porque dicen, no, mejor aquí está mejor, aquí estoy bien, pero realmente no se dan cuenta que el Señor los necesita de otra manera, porque Jonatán y el paje de armas no fueron los mismos después, porque había un espíritu de victoria, un espíritu de fe en ellos que se multiplicó después de esa primera batalla. Señor, ayúdanos, porque nosotros necesitamos, Señor. Por favor, Padre, pon las señales. Ayúdanos a distinguir, Padre, esas señales. Señor, señales que nos ayudarán a distinguir, Padre, el momento de salir, el momento de terminar, el momento de finalizar, de dar por terminado, Señor, una etapa en nuestra vida. Gracias te doy por los hermanos y hermanas, Señor, que hacen su lucha, Padre. Sabemos que también como ministerio quizás estamos en una etapa de transición, Señor, donde quizás tú, Señor, harás cosas mayores con los que se dispongan, con los que tengan fe, Señor, con los valientes. Señor, y los demás, bueno, se quedarán en el punto A, pero habrán otros que irán caminando al punto B y estarán en transición y tú les ayudarás, Señor. Y yo a esta hora, Señor, te oro por aquellos que han decidido, Señor, dar un paso adelante, Señor. Ir hacia adelante, Padre, y no quedarse, Padre. Saber de que hay mucho espacio para mejorar, Señor. Mejorar el ministerio, mejorar su vida espiritual, Señor. Mejorar la forma en que hacemos las cosas. No debemos de estar conformes, Señor, a lo que quizás ya hacemos, porque quien debe de decirnos si está o no bien es el Señor. Y si el Señor te mete a transición es porque nos hace falta.
Gracias, Padre Celestial, te bendigo. Gracias, Padre, por lo que tú haces. Danos paz, Señor. Danos luz. Blanquea, Señor, nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Y cuando nos salgamos, pues ni modo, nos vamos a espinar, porque por ahí no es. Señor, gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos para el día domingo, eh, en el local de la iglesia. A las 9 de la mañana tendremos nuestro discipulado. El discipulado es importante. Para mí es sumamente importante porque yo necesito ser discipulado. Todos necesitamos ser discipulados y eso nos ayuda a crecer en lo espiritual. Y a las 10:30 de la mañana tendremos también nuestra reunión del día domingo en el local de la iglesia. Que el Señor les bendiga.